El término supercontinente puede sonar como algo sacado de una película de ciencia ficción, pero en realidad es una parte fascinante de la historia de la Tierra. En pocas palabras, un supercontinente es una enorme masa de tierra formada cuando la mayoría o todos los continentes de la Tierra se unen. Esta colosal masa de tierra no permanece intacta para siempre, ya que la superficie de la Tierra está en constante movimiento. Con el tiempo, los supercontinentes se rompen y se forman nuevos, impulsados por fuerzas profundas bajo la corteza terrestre. El concepto es fundamental para el estudio de la tectónica de placas, que explica cómo la superficie de nuestro planeta está en constante movimiento. Ahora profundicemos un poco más en las ideas que dan forma a este concepto. Para comprender verdaderamente la naturaleza de los supercontinentes, necesitamos entender la tectónica de placas, la teoría que revolucionó nuestra forma de pensar sobre la Tierra. Imagina la corteza terrestre como un enorme rompecabezas compuesto por grandes piezas llamadas placas tectónicas. Estas placas no son estáticas, están en constante movimiento, aunque muy lentamente. Algunas placas se mueven unas hacia otras, otras se separan y algunas se deslizan unas sobre otras. Este movimiento es lo que provoca que los continentes se desplacen, que las montañas se eleven y que los terremotos sacudan el suelo. Para visualizar esto, piensa en una cáscara de huevo rota. Las piezas están separadas, pero siguen siendo parte del mismo todo. Con el tiempo, pueden desplazarse, moverse y hasta conectarse o separarse. Al igual que la cáscara de huevo, la corteza terrestre está rota en estas placas, que flotan sobre el manto semilíquido debajo. Su lento movimiento es lo que provoca que los continentes se desplacen gradualmente. Un aspecto clave de la tectónica de placas es la idea de la deriva continental, que es el movimiento de los continentes de la Tierra a lo largo del tiempo geológico. Esta fue la idea revolucionaria que finalmente ayudó a los científicos a resolver el antiguo rompecabezas de la Tierra. Antes de esta teoría, se aceptaba ampliamente que los continentes estaban fijos en su lugar. Pero a principios del siglo XX, un meteorólogo alemán llamado Alfred Wegener propuso la controversial idea de que los continentes alguna vez estuvieron unidos en un supercontinente que él llamó Pangea. Según Wegener, Pangea comenzó a romperse hace unos 200 millones de años, mucho antes de que los humanos caminaran sobre la Tierra. La teoría de Wegener fue recibida con escepticismo. Carecía de una explicación sólida sobre cómo los continentes podían separarse. Sin embargo, con el tiempo, comenzaron a aparecer nuevas evidencias que apoyaban sus ideas. En las décadas de 1950 y 1960, los científicos descubrieron que el fondo oceánico no era estático, como se pensaba anteriormente. En lugar de eso, se estaba expandiendo en un proceso llamado expansión del fondo marino. El magma del interior de la Tierra asciende a través de la corteza, creando nuevo material oceánico. A medida que se añade material nuevo, el material más antiguo es desplazado, lo que provoca que los continentes se deslicen lentamente. Este proceso ayudó a confirmar las ideas de Wegener y condujo a la teoría moderna de la tectónica de placas. Para entender cómo estos continentes se unieron y luego se separaron, hagamos un breve viaje a través del antiguo pasado de la Tierra. Hace más de 300 millones de años, todos los continentes estaban conectados en un supercontinente llamado Pangea. Imagina la Tierra como un enorme rompecabezas, con cada pieza representando un continente moderno. En esa época, todas las piezas encajaban perfectamente en una sola y enorme masa de tierra. Pero a medida que las placas de la Tierra comenzaron a moverse, Pangea se dividió en dos supercontinentes más pequeños, Laurasia en el hemisferio norte y Gondwana en el hemisferio sur. Eventualmente, Laurasia y Gondwana se separarían aún más, creando los continentes que reconocemos hoy. Este proceso de ruptura y reformación de continentes es parte de lo que hace que la Tierra sea tan dinámica. El descubrimiento de fósiles antiguos jugó un papel clave para resolver el rompecabezas de Pangea. Se han encontrado fósiles similares de plantas y animales en continentes que ahora están separados por vastos océanos. Por ejemplo, se han encontrado fósiles del reptil extinto Mesosaurus, tanto en la costa este de América del Sur como en la costa oeste de África. Esta fue una pieza clave de evidencia que sugería que estos continentes estuvieron una vez conectados.
Además de los fósiles, los científicos también observaron que algunas cadenas montañosas parecían coincidir a través de los continentes. Las montañas Apalaches en América del Norte, por ejemplo, parecen ser geológicamente similares a las tierras altas de Escocia. Este hallazgo fue otra pista de que estos continentes alguna vez formaron una masa de tierra más grande y conectada. Sin embargo, la historia no termina allí. En los años posteriores a las ideas iniciales de Wegener, los científicos han ampliado y refinado nuestra comprensión de la tectónica de placas. El descubrimiento de la teoría de la convección del manto, por ejemplo, explica por qué las placas se mueven. El calor proveniente del núcleo de la Tierra provoca que el manto fluya en movimiento circular, empujando las placas sobre él. Este proceso es lo que impulsa el desplazamiento de los continentes y la formación de supercontinentes a lo largo del tiempo. Los supercontinentes, como Pangea, no son un fenómeno único. La superficie de la Tierra ha experimentado varios ciclos de formación y ruptura de supercontinentes en los últimos 600 millones de años. Este ciclo, conocido como el ciclo de supercontinentes, ocurre durante cientos de millones de años. Después de la ruptura de Pangea, se formó otro supercontinente, conocido como Rodinia, hace unos 1.1 mil millones de años, solo para romperse también. Hoy en día, vivimos en una fase entre ciclos de supercontinentes. Los continentes siguen desplazándose, lenta pero seguramente, hacia la formación del próximo supercontinente. De hecho, los científicos creen que en unos 200 millones de años, los continentes podrían unirse nuevamente para formar un nuevo supercontinente, a veces denominado Pangea Próxima o Amasya. Pero, ¿cómo podría ser este supercontinente futuro? Bueno, los movimientos de las placas son impredecibles, pero algunos científicos sugieren que el Océano Atlántico podría cerrarse, acercando América del Norte y América del Sur a Europa y África, mientras que el Océano Pacífico podría encogerse, causando la colisión de Australia y Asia. Es una idea emocionante, aunque es difícil imaginar cómo se vería nuestro mundo tan lejos en el futuro. Ahora que hemos explorado cómo los continentes de la Tierra se han movido a lo largo del tiempo, volvamos al fascinante concepto de los supercontinentes. ¿Qué hace que estas enormes masas de tierra sean tan importantes? Por un lado, la creación y ruptura de supercontinentes influye en el clima de la Tierra, las corrientes oceánicas e incluso en la evolución de la vida. Cuando se forma un supercontinente, altera el flujo de los océanos y la circulación atmosférica, lo que puede llevar a cambios climáticos drásticos. La ruptura de los supercontinentes también puede llevar a la formación de nuevos mares, cadenas montañosas e incluso volcanes. El estudio de los supercontinentes y la tectónica de placas también tiene implicaciones prácticas para nosotros hoy en día. Entender la naturaleza dinámica de la Tierra ayuda a los científicos a predecir desastres naturales como terremotos y erupciones volcánicas. También ayuda a los geólogos a encontrar recursos valiosos, como petróleo, gas y minerales, que a menudo están vinculados a la actividad tectónica. Mirando la historia de la tectónica de placas y los supercontinentes, es increíble pensar en lo mucho que ha cambiado nuestro planeta y lo que seguirá cambiando. El mundo que conocemos hoy es el resultado de millones de años de placas en movimiento, océanos antiguos y masas de tierra en evolución. A medida que seguimos estudiando los movimientos de estas placas, desvelaremos aún más misterios sobre cómo funciona nuestro planeta y, quién sabe, tal vez incluso descubramos más secretos sobre los futuros supercontinentes que están por venir. Eso es todo por hoy. Nos vemos en el próximo episodio.